A finales del siglo XII, pero sobre todo en el siglo XIII y hasta la primera mitad del siglo XIV, el conocimiento y la ciencia se desarrolla en las aulas universitarias. La universidad concentraba el saber, tenía hegemonía sobre la producción del conocimiento, pero el conocimiento producido no salía o no se extendía fuera del recinto universitario. Tampoco había libre discusión de ideas y grandes maestros del saber no desempeñaron la docencia universitaria mayormente por razón de sus ideas, como Nicolás de Cusa, Desiderio Erasmo de Rotterdam, Giordano Bruno, Nicolás Copérnico, etc. En ese entonces la enseñanza era rígida y dogmática, no cabía discusión alguna dentro de la universidad. Desde la segunda mitad del siglo XIV y hasta la primera mitad del siglo XVIII, el desarrollo del conocimiento se desplaza fuera de las aulas universitarias. El debate, la discusión o polémica se incrementan fuera del recinto de, de la universidad, lo cual favorece si desarrolla el conocimiento y las discusiones entre Descartes, muy conocidas, y de Blaise Pascal, que tampoco ejercieron la docencia universitaria, y entre Newton y los Bernoulli. En este periodo de libre pensamiento aparecen también las primeras computadoras. En 1645 la de B. Pascal, que solo sumaba, y en 1685 la de Leibniz, que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. En el siglo XVIII es el del florecimiento cultural. Casi no hay intelectual de renombre que no haya hecho la docencia universitaria. En los años 20 del siglo XIX, las computadoras de Pascal y Leibniz son reemplazadas por otras superiores, pero todavía mecánicas. ¿Por qué demoraron tanto tiempo las computadoras de Pascal y Leibniz en ser reemplazadas? ¿No apareció el genio o no era necesario todavía para las exigencias y necesidades de la época? En la segunda mitad del siglo XX, las computadoras mecánicas son reemplazadas por las electrónicas y se produce el avance inusitado de la tecnología de la comunicación, acortando distancias y tiempo. Desde entonces y hasta hoy, el conocimiento se produce y transmite con asombrosa rapidez, presentándose una especie de sobreproducción del conocimiento cuya transmisión se hace a escalas inimaginables. Y nace lo que ahora se conoce como la era del conocimiento. Interesa precisar en qué sentido se toma el término conocimiento. Pues bien, en este caso lo tomamos como resultado o contenido para adecuarse al contexto, desarrollo del conocimiento, fenómeno que se está produciendo en estos últimos tiempos de cambios rápidos y que se manifiesta en la producción y transmisión igualmente rápida del conocimiento gracias al inusitado avance de la tecnología de comunicación. Para mayor precisión, no nos referimos, por lo tanto, al conocimiento como proceso psíquico o mental dirigido a aprender y conocer algo por parte de un sujeto con actitud consciente, sino al resultado de ese proceso, de ese acto de conocer que se denomina contenido o producto. El conocimiento en el orden intelectual, cultural, científico y con fuerte implicancia tecnológica es motivo de preocupación actual, problema que se ha presentado como consecuencia de la sobrecarga en la producción del conocimiento. Si es que se puede hablarse así, ya que siglos atrás no tenía sentido hablar de esta manera. En este conocimiento, el que ha generado en la época contemporánea la gestión del conocimiento. El problema, se apagó la computadora. El problema presentado que afecta mayormente a la sociedad en general, al parecer, no está siendo afrontada seriamente por todas las instituciones. Algunas ni siquiera despiertan todavía. Son las instituciones de educación superior, esencialmente universidades, a quienes alcanza mayor responsabilidad, pues son los centros de adquisición, producción, conservación y difusión del conocimiento. Iniciamos para mayor precisión con la definición de este tipo de conocimiento. El conocimiento
elaborado intelectualmente y transformado contenidos a partir de datos. Aludimos a ese conocimiento cuando, por ejemplo, expresamos Leibniz tuvo vastos conocimientos sobre filosofía, ciencia y otros sectores del saber y es considerado por eso como polifacético. Algunos científicos tienen acumulados estudios sobre SIDA, los alumnos contestan un cuestionario, etc. Es pues el conocimiento adquirido, escrito o no, que forma parte de nuestro baggage cultural y el contenido de los sistemas científicos, filosóficos y otros sectores del saber. Este conocimiento es de carácter complejo, pues con él puede hacerse diversas combinaciones entre sí y producir mediante transformación otros conocimientos mucho más complejos en base a relaciones de los contenidos e incluso de la realización de determinadas operaciones e informaciones obtenidas. Ha alcanzado en estos últimos tiempos un asombroso desarrollo, generando una especie de revolución del saber como consecuencia del inusitado desarrollo de las tecnologías de comunicación que ha permitido un prodigioso proceso en la transmisión del conocimiento a grandes distancias y rápidamente. En este sentido, conviene precisar otros términos como datos, información y tecnología en función de la educación. Los datos, que son unidades cognitivas primarias, comprende elementos que de por sí no tienen significación definida y solo la tienen cuando son transformados en información. Y la información, que es un depurado elemento cognitivo que deriva de la definición de ciertas relaciones lógicas o matemáticas entre dos o más datos y la realización de determinadas operaciones lógicas o matemáticas entre ellas. La información en el primer paso del proceso de transformación tiene una significación para el sujeto operador o ejecutante. Esta significación, sin embargo, puede variar con esa misma razón de un sujeto a otro o de un contexto a otro según el sentido y finalidad que se le dé o se busca en un caso determinado, aun siendo la información el inicio del proceso de transformación en sí y por sí mismo, no constituye elemento activo que provoque acción, pues es solo eso, información y nada más. Es importante destacar que no obstante la característica lógico-matemática y la objetividad de las operaciones de datos, puede darse casos de subjetivismo debido a que la significación varía de un sujeto a otro, lo cual facilita la salida del contexto que guía y limita, ejemplo, plantear y tratar el tema del sistema hidrográfico de la selva o hacer planteamientos sobre la alimentación. En la educación superior, el conocimiento y la información son algo así como insumos que se transforman al ser procesados o son elementos utilizados para transformar otros elementos y finalmente que son productos de esos procesos. Es un proceso indefinido. Así se irá produciendo unos productos de otros productos o conocimientos. La información y el conocimiento constituyen la base para el funcionamiento del sistema universitario y la acción o acciones que se tomen en la organización y ejecución influirán necesariamente en la calidad educativa. La tecnología y el conocimiento. En la educación superior, la tecnología comprende la adquisición de conocimientos, la búsqueda de información, el tratamiento de información, la creación de nuevas informaciones y conocimientos, la aplicación de nuevos conocimientos para resolver problemas, la comunicación de informaciones a otros para educarlos, informarlos, modificar su conducta y obtener de ellos una respuesta que nos permita lograr otros conocimientos.